súper integrado por Julia y Julia. Todas Juli, un quilombo La de... Julia, Son las tres Julietas. Ah. Qué aparato que son. Bueno, dale. Bueno, nosotras elegimos el conocimiento, profe, porque nos pareció lo que más podíamos entender. Ah. Entonces, bueno, la pregunta 1 de nuestro trabajo se basa en qué es el conocimiento y por qué es fundamental para los seres humanos. Y para entender qué es el conocimiento, primero tenemos que entender y preguntarnos que cuando vemos algo, muchas veces no nos preguntamos cómo es que lo vemos, o sea, no inquirimos a través de la mirada o de la naturaleza de los ojos. Solo nos centramos en lo que estamos viendo sin preguntarnos por cómo es que lo vemos. Ahí entraba lo que era la definición de lo real, donde se inicia con confianza previa de un conocimiento aprendido, pero sin fundamentos. Nosotros damos por evidente un cierto tipo de conocimiento sin preguntarnos desde el conocimiento. Ay, me trabé, perdón. Es que dice muchas veces conocimiento. Bien, por eso viene la pregunta desde el conocimiento. Es en principio problemática porque pone en cuestión la herramienta de la misma con la que se emprende la pregunta. La pregunta es: ¿posible conocer el modo en el que los seres humanos conocemos? En la filosofía, llamamos a ontología al estudio del ser en tanto ser, y gnoseología al modo en cómo accedemos al ser. En vez de poner el foco en los seres, en el ser, ponemos el foco en cómo el hombre se relaciona con lo real para conocerlo. De entonces vienen preguntas como si lo real se convierte solo en el modo en el que conocemos. El primer problema de la gnoseología es poder delimitar cuando algo en lo que creemos merece ser llamado conocimiento. Y también, se surgen otras preguntas que viene que si existen conocimientos válidos o inválidos. Si se juega la necesidad de tener ciertos saberes como válidos o si es solo el deseo de alcanzar una verdad. En la gnoseología se busca establecer las condiciones de un conjunto de afirmaciones para dar un conocimiento como válido. Porque, a ver, ¿qué me había puesto? Bien, todo conocimiento debe seguir un método cuya clave es la puesta a prueba de cualquier afirmación. O sea, todo se tiene que poner a prueba. La puesta a prueba debe satisfacer los rasgos fundamentales del conocimiento científico, que es la objetividad, la neutralidad y la demostración. En el conocimiento hay formas, o sea, de ahí se viene la pregunta de que si hay formas más válidas que otras de dar por sentado un conocimiento. Y hay 4 formas del saber, que viene de la razón, de los sentidos, de la fe y de la intuición. Y yo en lo que había visto en la parte del video también planteaba la pregunta de que si existe alguna definición de conocimiento que pueda albergar todas estas adversidades. Que obviamente no, porque se descarta todo lo que es la fe y la intuición. No es diversidad. Adversidad no, porque adversidad sería problema. Diversidad. Diverso, o sea, diferentes. Bien. Y hacía la pregunta que si podían, si había un tipo de definición que albergara todos estos tipos de diversidades. Y la respuesta era no, porque el saber científico solo toma como válido lo que esté justificado mediante la razón y los sentidos, descartando lo que es la fe y la intuición. Y toda relación de conocimiento se presenta siempre como en sujeto y en objeto. Que el sujeto sería quien conoce y el objeto sería lo conocido, pero... Una dupla, o sea... Sí, es colectivo. Supone una dupla.
O sea, hay alguien que conoce y algo a conocer. El Claro. que conoce se llama sujeto y lo a conocer es el objeto. Y dentro del objeto también aparecía todo lo que está por fuera del hombre, que lo incluía a él mismo también. Exacto. Entonces, bueno, después pasa la parte del dogmatismo, que da por obvio el conocimiento sin cuestionarlo, y es como que plantea el conocimiento y pone la confianza plena en el objeto, ¿viste? Es como que se deja llevar por la confianza. Y bueno, después había puesto puntos de que por qué era importante para el ser humano, que en sí es como toda una síntesis de todo eso, es poder comprender el mundo que los rodea desde la experiencia, poder tomar mejores decisiones ante alguna adversidad o problema y poder aprender siempre desde la experiencia y no desde el conocimiento heredado. Tipo, que alguien te diga que eso está mal, mayormente te tenés que equivocar para saber que está mal. Y esa sería mi parte. Ah. La pregunta 1. Ah. Claro, nosotros nos dividimos, profe, por pregunta. A mí me tocó la 2, que la 2 Perfecto. dice cuáles son las principales fuentes de nuestros conocimientos y explica cómo intervienen los sentidos, la experiencia y la razón. Bueno, las principales fuentes de nuestro conocimiento son la experiencia, el sentido y la razón. Lo que nos plantea la nociología, que es una rama de la filosofía, nos viene a replantear esto, o sea, qué tan real eso que nosotros sabemos, que afirmamos que es verdadero, si realmente es tan así. Y para eso existen distintas teorías, que una de las teorías es la del empirismo. El empirismo hace que nosotros, o sea, afirma que todo lo que nosotros sabemos, todas esas experiencias, es a través de los sentidos. Uno de los ejemplos puede ser, no sé, el fuego. Si vamos, tocamos el fuego, ya se activa un sentido nuestro y podemos decir que eso nos quema y podemos sentir el ardor. ¿Bien? Eso es lo que fundamenta el empirismo. Pero por otro lado tenemos el racionalismo, que el racionalismo es totalmente, o sea, racional. El racionalismo es lo que dice que la razón es la base del conocimiento. Entonces nos interpela en este sentido decir que lo que nosotros sentimos no es tan real, que a veces se puede errar. Y gracias al racionalismo surgen estas verdades universales, como por ejemplo las matemáticas, que es algo más científico, más lógico, más de la razón. Pero, por otro lado, aparece Kant, así se pronuncia, y lo que él... Kant. Kant. ¿Cómo se escribe? Kant. Es alemán el tipo, sí. Claro, es alemán. Él lo que viene a decir es esto, o sea, como que ni la razón ni la experiencia son tan, o sea, verdaderas así por sí sola, como para que cada una pueda ir cada una por su lado, sino que dice que se necesita de ambas, de la razón y de la experiencia. Porque la experiencia es la que nos reafirma y la razón es la que nos va a ayudar cómo argumentar, cómo poderlo interpretar. En conclusión, es que la razón, la experiencia tienen que trabajar en conjunto para poder llegar a lo lógico, a la conclusión, inclusive también para ayudarnos a relacionarnos en lo cotidiano, en lo que nos rodea. Esa es mi parte, digamos, que me tocaba exponer de la 2. Esa es tu pregunta y esa es tu respuesta. Chicas, ¿quieren preguntarle algo? Porque van re aceleradas las chicas, ¿eh? El grupo de las Juli, el grupo de las Jotas. El conocimiento Z. No espera, profe. Ah. Tenemos pregunta también, ¿eh? Tenemos pregunta para nuestros compañeros. Una pregunta. ¿Las van a hacer pensar? ¿Van a testear si están escuchando? Bueno, a mí me tocó la pregunta 3, que se trata de las diferencias que existen entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Básicamente lo que explica es que el conocimiento común se va a basar en lo que las personas adquieren día a día, digamos, en su vida cotidiana, en experiencias que no requieren de un método científico, digamos,
y que se va a basar más que nada en observación, en costumbres y en creencias. Y básicamente también habla de que mayormente se pasa de generación a generación y que muchas veces va a depender de la cultura o el contexto que cada persona tenga, digamos. En cambio, lo que es el conocimiento científico se obtiene mediante métodos científicos justamente, que se va a basar en lo que es observación, formulación de hipótesis, experimentación y validación de resultados, más que nada. Y la diferencia también que marca es que el conocimiento común es subjetivo y el conocimiento científico es más objetivo. Básicamente busca ser objetivo, comprobable y que se fundamente en evidencia. Y un ejemplo que podemos poner de cada uno es, por ejemplo, que el conocimiento común, no sé, un ejemplo de que si estás enfermo te puedes hacer un té de limón o jengibre y te puedes sentir mejor, digamos, porque, no sé, la abuela decía que eso te hacía bien, básicamente. En cambio, el conocimiento científico puede ser, un ejemplo, las vacunas, que se hizo en experimentos, se comprobó que las vacunas te previenen de ciertas enfermedades y, bueno, ya sabemos que tiene evidencia en resultados, digamos. Y, bueno, básicamente esa era mi conclusión, que, bueno, mientras que el conocimiento el común surge de experiencia diaria y observación, más que nada demostración cotidiana, el conocimiento científico se va a basar más en observación y en hipótesis y en verificación de resultados. Esa es mi parte. Bueno, ¿qué significa saber realmente algo? Muchas veces creemos que sabemos algo y a veces estamos equivocados. Como lo importante de este tema es que creer algo no siempre es como lo verdadero o que sabemos algo. Por eso, cuando hablamos de conocimiento, tenemos que tener en cuenta 3 condiciones: la creencia, la verdad y la justificación. Y acá viene que Platón decía que el conocimiento era una creencia verdadera justificada, que tiene que, o sea, que para que exista el conocimiento se tiene que poder explicar por qué es verdad. Entonces, primero tiene que existir una creencia, pensar que algo es verdadero. Por ejemplo, yo creo que dejé las llaves en la mesa, pero tengo que ir a fijarme primero si están ahí. Entonces, después, yo puedo creerlo, pero no significa que sea verdad. Y entonces, para que haya un conocimiento, tiene que coincidir con la realidad. Entonces, yo voy a fijarme y, por ejemplo, resulta que están en la mochila. Entonces, ahí no hay verdad porque no coincide con la realidad. Entonces, yo lo creía, pero no era verdad. Y en el caso contrario, si yo voy y efectivamente están en la mesa, entonces ahí sí hay verdad. Y entonces ahí aparece la parte de la razón y la justificación, que yo justifico. Bueno, ¿por qué dije que estaban en la mesa? Porque yo recuerdo que las apoyé antes de irme. Esa sería como la justificación. Entonces, cuando se dan las 3 cosas al mismo tiempo, ahí puedo decir que sabemos algo y por ende es que hay conocimiento. ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? Yo entendí, no sé las chicas. Se entendió. ¿Se entendió? Voy de nuevo. ¿Entendieron? Leslie, ¿quién más está de las que no Lo di con las llaves. No sé, fácil. Miren que ahora les van a tomar, ¿eh? O sea, como base para el conocimiento tienen que haber 3 cosas: la creencia, la verdad y la justificación. Si alguna de estas falla, entonces no hay conocimiento. Exactamente. Bueno, a mí me tocó la número 5, que pusimos qué significa afirmar que algo es verdadero y por qué la verdad es considerada un problema filosófico. Es más, ampliando lo que venía hablando Xiu, a simple vista uno piensa que por ahí la verdad
Es algo sencillo, pero cuando nos empezamos a adentrar en la filosofía, a analizarlo, nos damos cuenta de que es un poco más complejo. Decimos que algo es verdadero cuando es igual a realidad, digamos, cuando coincide con la realidad. Y ahí yo tengo por ahí otros ejemplos como para explicarlo cómo lo vi yo. Por ejemplo, si afuera está lloviendo, salimos a la calle, realmente está lloviendo, entonces sabemos que es verdadero porque coincide con la realidad. El problema es cuando no podemos comprobarlo tan fácilmente, como por ejemplo, no sé, mañana hay parcial, nosotros, digamos, ustedes lo creemos entre todos porque lo dice un compañero, pero en realidad es verdad cuando el profesor lo afirma, no cuando lo dice un compañero. O sea, creer algo no significa que sea la verdad. No siempre es la verdad cuando alguien lo dice. Otro ejemplo que tenía yo es en las redes sociales. Por ejemplo, a veces vemos una noticia que se comparte muchas veces y pensamos, bueno, si tanta gente lo está compartiendo, entonces es verdad. Pero en realidad puede ser las fake news que salen todo el tiempo. Entonces en realidad no es verdadero. Que muchas personas lo crean no quiere decir que sea verdad, porque no hay pruebas de que lo demuestren. Con los sentidos también puede pasar, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo que se me ocurrió. Por ejemplo, alguien ve una campera colgada, cuando somos chiquitos pasa mucho que vemos nuestra ropa colgada y da como silueta como si fuera una persona, y en realidad no. O cuando escuchamos que alguien nos llama y nadie nos está llamando. Eso me pasa un montón a mí. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que creemos realmente es verdad? ¿Y cómo distinguimos de lo verdadero? Acá tengo yo, a lo largo de la historia hubo distintas respuestas, volviendo a lo que habíamos hablado antes de los empiristas en las clases anteriores. Ellos pensaban que conocemos gracias a la experiencia de los sentidos. Los racionalistas, por la razón, así como lo dice, porque para ellos era más confiable la razón que los sentidos, porque a veces los sentidos pueden llegar a engañar. Y después, trayendo de nuevo a Kant, él propuso como una idea intermedia de lo que era, que en realidad necesitamos las dos cosas, porque la experiencia nos da la información y la razón organiza, digamos, para que podamos comprender toda esa información que adquirimos con la experiencia. Y como conclusión, podemos decir que la filosofía no busca que desconfiemos de todo, sino que aprendamos a cuestionar más, no aceptar una sola idea solo porque la escuchamos o porque todos la repiten, sino preguntarnos qué pruebas tengo, eso realmente es de verdad, es la realidad. Y recién cuando podemos responder esas preguntas, estamos más cerca de decir que algo es verdadero. Esa es la pregunta que a mí me tocó. ¿Qué significa afirmar que algo es verdadero? ¿Vieron, chicas? Profe, y bueno, esa fue nuestra exposición y la pregunta que nosotros teníamos para nuestros compañeros es, si tuvieras que elegir entre la experiencia y la razón como fuente principal del conocimiento, ¿cuál considerarías más importante y por qué? O sea, ¿qué es lo que piensan ellos? Chicas. Estamos solas. No sé. Estamos más solas que en el pensamiento dando vuelta. Ay, qué genial. Vamos, Leslie. Pasa que para mí es re colectivo eso, porque no. Vos pareces Descartes dice. Dale. Sí, pero ¿qué pasa?
¿Quién refuta eso? Chicas, ¿que pueden dejar de presentar o necesitan? Porque, porque a veces tengan cuidado con eso por el ancho de banda, porque cuando vos presentás todo es como que ocupa mucho y entonces a veces te disminuye la calidad. Ahí está, perfecto. Y ahí van a ver qué. Y entonces, ¿qué le contestan ahí? Porque eso sería, ella está siendo terriblemente empirista. ¿Cuál es la crítica al empirismo solito? Y que se basa en la experiencia. Pero lo que pasa es que, no sé, no se puede con uno solo. ¿Por qué? ¿Y por qué no, profe? Porque se necesita de los dos para, o sea, de la razón y de la experiencia para poder afirmar un conocimiento. A veces hay las ilusiones ópticas. ¿Cuántas veces vos crees? Más ahora, en las redes sociales vieron que abundan todas esas cuestiones de la... Y usted, bueno, hagámosle la pregunta a la profe. ¿Usted qué piensa, profe? Pero si yo es la que... No, pero por lo menos nos da como una respuesta y no. No, porque es lo que hemos estado hablando. Acordate, yo soy bastante cientificista, así que para mí no hay nada más válido que el conocimiento científico o racional, pero el conocimiento, porque vos tenés los sentidos, a veces te pueden engañar, dice la literatura, porque a veces vos crees, qué sé yo... ponele, si sos daltónico y te dejas llevar por los sentidos... Claro, o por ejemplo, más extremo que nosotros no vimos a Descartes, por ejemplo, dice, uno no puede saber concretamente cuando estás durmiendo, ¿qué pasa si cómo sé que esto no es un sueño? Claro. ¿Me entendés? Entonces la forma más lógica, como lo dice el saber científico... Claro, pasa que el científico combina el racional, el que vos describías, como convencimiento racional y el empírico, porque vos cuando haces un trabajo planteas una hipótesis y esa hipótesis tiene una estructura lógica, una estructura racional. Cuando ustedes empiecen a trabajar, ahora por ejemplo el próximo cuatrimestre, que ustedes van a trabajar, hacer un trabajo, y suponete ustedes quieren trabajar motivación, es decir, vos observás que un grupo está desmotivado y entonces vos querés trabajar motivación. Y vos querés plantear algún tipo de intervención que te permita mejorar la motivación del grupo. Y entonces vos, ¿qué haces? Lo primero que vas a tener que hacer, vas a tener que plantear una hipótesis. Esa hipótesis tiene una estructura lógica, es racional. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar qué es la motivación, por qué la gente se desmotiva, bla, 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 y después, y vas a plantear, entonces vos decís, este grupo tenemos que trabajar más la cohesión grupal. Entonces pero eso no lo vas a decir a partir de la nada, sino que lo vas a plantear a través de unas teorías y esa construcción es una construcción racional. Después, vos eso tenés que demostrarlo en un trabajo científico, demostrar eso. Identificar, por ejemplo, los factores de desmotivación. Exactamente, y después ver si eso es fehacientemente, primero racionalmente, y después, como es un trabajo científico, vos tenés que demostrar eso, es lo empírico. Con pruebas. Con pruebas, vos comprobás, exactamente. Entonces, es muy difícil refutar eso porque vos... tenés como doble elemento que sostienen ese conocimiento. Tenés una estructura racional y tenés después la evidencia empírica que te confirma eso, como está diciendo ahí Leslie. Bueno, yo sé que quema, o sea que el café está caliente porque me quemé, pero vos podés decir también ahí, por ahí eso no sería tan preciso, porque vos por ahí lo que primero tendríamos que definir para que no sea tan subjetivo, pues yo le puedo decir a Leslie, sí, pero puede ser que para vos esté caliente. Para mí, que a mí me gusta tomar las cosas calientes, por ahí no está tan caliente, o para vos, y entonces ahí es subjetivo. ¿Cómo logramos que sea objetivo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, yo defino como caliente hasta tal temperatura. Después tomaremos, 90 grados. Claro, después tomaremos un termómetro, entonces cada vez que
ese líquido al que llamamos café esté en 90 grados, diremos que es caliente. Entonces ahí tenés un criterio objetivo. Eso es lo que hace la ciencia. No le da como... O puede ser, se me ocurre para no sé, para el racionalismo, se me trabó. Ahí te escucho. Por ejemplo, con el mate, viste cuando servís un mate y se lo das a alguien y le decís cuidado que está caliente Uh-huh. y no lo toma enseguida o lo toma con cuidado, porque ahí ya estás razonando. Claro, hay conocimientos previos, entonces vos Claro. sabés que cuando Sería el racionalismo. Claro, y capaz que esa persona nunca se quemó. Acordate que el racionalismo está prescindiendo de la experiencia, no le da mucha importancia a la O experiencia. con el café también, vos le podés decir cuidado que recién salió. Uh-huh. Ay, me retrabé. Claro, vos sabés que las cosas recién salidas de la cafetera están para lo que vos considerás caliente, está muy caliente. Sí. Yo en los videos había visto que eso era como un conocimiento a priori, de carácter a priori, porque como que previene, por ejemplo, ¿no? Que te quemes. O, por ejemplo, que tomes medida de precaución o cosas así. Sí, es el conocimiento que se llama de sentido común, que es distinto a priori, porque a priori es como que ya nacemos con algo en la cabeza que nos permite construir esto que llamamos conocimiento. Sino que nosotros, ese ejemplo que vos, pasa que es distinto, está usando distinto Julie ese ejemplo, porque el sentido común es, vos, por ejemplo, sabés que cuando vos te duchás y aparece, vos sos niño y entras al baño y resulta que sale vapor de agua, a vos te dicen, eso es vapor de agua, eso es agua, vapor, o sea, agua en estado gaseoso. A lo sumo te dirán, no, te dirán es vapor de agua, te dicen, y vos sabés que es agua y que te va a humedecer, qué sé yo, pero vos recién vas a saber que eso es agua en estado gaseoso cuando vos vas a la escuela y vas a una clase de química o de ciencias naturales y te explican que el agua puede estar elevada a determinada temperatura y en contraste con temperatura de ambiente produce ese fenómeno de tomar un estado gaseoso. En ese sentido, es un conocimiento previo, un conocimiento como un sentido de sentido común, que es el con el que nos manejamos en la vida. Un niño no sabe que, qué sé yo, no conoce la ley de gravedad, pero sabe que que un vaso no va a estar flotando, que tenés que apoyarlo sobre algo, porque si vos lo dejas así en el espacio, se va a caer y se va a estallar. No sabe la ley de gravedad. En ese sentido, la ley de gravedad ya es un conocimiento científico. Esa es la diferencia entre los distintos tipos de conocimiento. Son tipos de conocimiento. Lo que pasa es que cada conocimiento va a tener su fundamento diferente, su respaldo. Y pareciera, en nuestra cultura occidental, principalmente hasta ahora, el conocimiento que tuvo mayor éxito, en ese que ustedes están diciendo válido, la verdad, ¿por qué le interesa? Porque me interesa tener la verdad. Y sería medio soberbio, pero el tema en realidad es que a vos te interesa tener el conocimiento válido porque ese conocimiento es el que te va a permitir predecir, explicar, describir cosas que pasan en el mundo, hechos, fenómenos. Cuando digo predecir no estoy diciendo en tener una bola de cristal, sino que vos sabés, apelás a un conocimiento válido, verdadero, para tomar medidas. Por ejemplo, lo que decía Julie recién. Vos sabés que cuando una bebida está a determinada temperatura, va a producir ese efecto desagradable que va a quemar nuestro tejido. Nuestro tejido como que se va a bancar hasta determinada temperatura y luego ya no. Nos quema, produce una reacción, qué sé yo, física en nuestro cuerpo, lastima. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe. De eso estamos hablando. A mí me interesa mucho este tema porque cuando ustedes, por ejemplo, permanentemente van a estar aplicando conocimiento científico. Cuando nosotros decimos racionalismo, empirismo, después viene este señor Kant y une, eso después es lo que da lugar al conocimiento científico. Y ustedes cuando todas las estrategias, o sea,
cuando nosotros vemos sociología o ven psicología u otras disciplinas que ustedes ven dentro de su carrera, son conocimientos científicos, no es que alguien le pintó que para trabajar la motivación vos tenés que hacer tal cosa, no, es conocimiento científico de donde proviene eso, que las personas ante determinados estímulos, ante determinadas situaciones actúan de determinada manera. No es alguien que está adivinando o conjeturando, sino que es conocimiento. Por eso son tan importantes, porque ustedes de alguna manera, aunque suene antipático, lo que hacen es manipular. ¿Qué hace una persona que lo que va a buscar es lograr la mayor eficiencia de los empleados? ¿O no? ¿Cómo logras eso? Y eso es lo que están aprendiendo, lo que van a aprender ustedes. ¿O no? Sí. Uh-huh. Sí. Claro. Claro. O no, porque eso va a depender también, porque vos depende de la empresa y lo que vos tengas, el conocimiento que vos tengas, porque por ahí vos vas a considerar, por eso ustedes tienen elementos de psicología también, porque por ahí el hecho de disculpar una conducta así hace que el resto del personal reproduzca esa conducta y termina impactando negativamente en el grupo. Por eso ahí depende mucho de las estrategias, de la misión, la visión, la cultura organizacional. También se promueve un poco la empatía, profe, que es lo que mejora también en muchos casos el manejo interno. En algunos casos, los más inteligentes sí, pero están los otros que también generan conflictos. Porque a mí me da risa por ahí cuando la gente se engancha en esas cosas porque es tan obvio, porque es como, porque vos a veces los de recursos humanos lo que hacen es generar conflicto y terminan, por eso depende de lo que vos estás queriendo conseguir, porque por ahí lo que vos querés es que una controle a la otra. Entonces, si vos generás conflicto, lo que haces es que haya control entre uno y otro, y no ese compañerismo. ¿Qué te rinde más? Por eso ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, en la empresa donde yo trabajaba, que es una clínica, digamos, la jefa no quería esto. Entonces, como que ella bajaba línea a recursos humanos y que nosotros, ponele, no podíamos ir adelante a tomar un mate o estar charlando con los compañeros, eso no le gustaba. Y como que todo el tiempo ella generaba un conflicto para que no se genere ese vínculo de amistad. Entonces era toda una bajada de línea, o sea, recursos humanos mirando, observando por las cámaras de que no tengamos ese vínculo y era como todo, en fin, a veces terminaba todo un caos porque nos llevábamos bien, pero a la vez como que no nos llevábamos tan bien, porque es como que siempre... Divide y reinarás. Claro. No, pero porque sí.
Claro, lo que pasa es que eso es que, porque vos generalmente, pero eso también habla de la inteligencia de las personas, porque a veces si vos, el hecho del siempre lo comunitario, el compañerismo, la empatía, si uno, yo al menos creo eso, sos medianamente inteligente, te das cuenta que eso a la larga beneficia al grupo y te va a beneficiar a vos. Lo que pasa es que eso mismo saben los empleadores y muchas veces no les conviene porque entonces genera reclamos colectivos. En cambio, porque una persona individual tiene mucho menos poder que un grupo frente a un jefe o a un superior o al dueño de una empresa. A mí me da mucha risa esa cuando yo veo que generan así, no, o sea, hablando en términos más coloquiales, no hay que engancharse, no hay que ser tan pavote, vos tenés que tener bien claro cuál es tu grupo. ¿O no? Nada de pisar cabezas, ¿sí? Porque pisar cabezas no te va a servir. Yo no Pero entiendo. eso se revé, profe. Sí, Inclusive pero había una persona que la dejaban como que ella encabezando todo y ella se encargaba de pasar todo el parte, pero a la vez jugaba como un rol de esto de me llevo bien con todo, pero a la vez sabíamos que no, porque sabíamos que ella era la vocera y que le iba a pasar todo el chisme, digamos, a la que era parte Pero de ustedes recursos humanos. sabían, y entonces tampoco todo el mundo Y así sabía. hacían cargo, es como, no, muy... Claro. Yo No, nunca no. nunca entendí, por ejemplo, vieron que hay personas que supóngase que nosotras somos todas compañeras de trabajo y tenemos la misma jerarquía, y de golpe a alguna, a Camila la ponen como superior nuestra. Y de golpe Camila es como que pierde esa perspectiva y se pone re jodida con nosotros. No, nunca entendí eso, pero vieron que es frecuente. A mí me tocó, yo que cuando estudiaba y trabajaba así en equipo, era... No me ponga a prueba, profe. No te Hola pegues, Pedrito, cállate. yo te hago como una persona inteligente, no creo que, yo estoy una convencida de que los mejores equipos son los que se generan cuando hay empatía, no sé, salvo que... La competitividad es sana también, igual, profe, porque si no, uno no destaca. Pero Sí, pero la unión hace la fuerza. Yo pero siempre la pienso. competitividad no significa, la competitividad no es ni buena ni mala, pero a mí me gusta ser buena en lo que hago. Pero para ser buena en lo que hago no le tengo que pisar la cabeza a nadie. Yo puedo ser muy buena en lo que hago desde mi rol y hacer bien las cosas. Claro, yo pienso, digamos, como que la unión hace la fuerza y creo que no hay nada mejor que trabajar en equipo. Es lindo trabajar en equipo, Por supuesto, porque capaz pero que estás en no algo y hacha- el otro te da la mano. O sea, sí. Sí, pero eso no deja de, no significa no competir. Yo creo que se puede competir. La competencia en sí misma es un tema. No es ni Depende si hay bueno. plata de por medio, porque, por ejemplo, yo trabajo en una casa de seguros y yo cobro sueldo mensual más caja, el 2% de la caja mensual. Y, o sea, no sé, cuando hay plata de por los números, cuando hay Yo, número de profe, por medio hay problemas. yo personalmente creo que, o sea, hablando del tema de la competitividad, perdón si no se me escucha bien, creo que la competencia en realidad tiene que ser con uno mismo, o sea, por ahí la competencia, como usted decía, por ahí uno puede crecer y puede ser, o sea, puede competir con mejorar sus habilidades hace un año, o a mejorar sus ventas hace un año, pero competir, o sea, pero querer avanzar por pisar la cabeza de alguien más, no creo que yo lo llamaría competitividad, digamos. Sí, no, pero viste que está instalado en muchos lugares así el tema de, incluso mucha gente tiene introyectada esa idea de la competencia, así como que la competencia supone siempre aniquilar al otro, ¿no? O como está diciendo Zoe, por dinero. Vos podés ganar buen dinero y sin perjudicar a nadie. No sé, yo no, ahí creo, bueno, pero ahí entra la ética profesional también. Que cuáles son tus valores, ¿no? Exacto. Claro.
Y que me debería servir a mí a estimularme a mejorar yo. Tal cual, o sea, por ahí es como exactamente así como dice Leslie, comparto, esto de por ahí ver las competencias o habilidades que tienen las otras personas, saber reconocerlas Sí. y esforzarse uno mismo también por llegar a esa parte, no verlo como algo negativo, creo que no darle como la connotación negativa No, para nada, porque uno de, siempre tiene también eso, y también por eso es tan importante el tema de la elección de la carrera, porque o tratar de elegir carreras en las que uno pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, que te permite realizarte a vos como persona, ¿no? Yo soy buena, qué sé yo, en las relaciones humanas. Bueno, ¿cómo hago para y en función de? Chicas, ¿algún grupo más tiene que exponer? Porque estamos... Profe, ya son las 9, sí. Sí, por eso. Yo le iba a preguntar que si me podía retirar, porque quería repasar para el otro parcial. Sí, se puede retirar. Alguien me escribió también. Me dijo, ¿En qué queda, Está muy profe, nuestra bien. exposición? está muy bien la exposición, está muy bien, muy bien. Ok. Están aprobados. Después les paso bien las notas, que son las que yo después le pongo. Bueno, La profe, nota muchas después gracias. de la materia es como un promedio entre la participación y esta exposición. ¿Tenemos otro grupo hoy o ya pasan todos para el otro lunes? Yo creo que expone todo el curso entero con la profe Agustina, entonces Ah, sí, no me sé habían si... escrito, por eso yo no... Bueno, como quieran, ¿eh? El otro lunes arrancamos cuando ustedes apenas terminen y después vemos cómo seguimos si no alcanzamos, ¿eh? Bueno, profe, saluditos. Cuídense. Sí, el 6, el 1. ¿Sí? El 6. Ay, yo hablé con ella y Yo me había también puesto el tengo anotado. 29. Yo tengo anotado que es el otro lunes. Yo tenía anotado que era el otro, no, que era este miércoles. Yo le pregunté el martes a la profe que si iba a ser virtual, o sea, porque me dio la fecha del 29 y me puso que sí. Agustina No, me la de hoy. Claro. Yo tengo anotado que es el primero, o sea que rendimos el miércoles, mañana. Sí, yo también tengo pasado anotado que es el miércoles. Y después el 6, que es el lunes virtual. La del miércoles tenemos que ver si va a ser virtual o presencial. ¿Tenemos virtual o no? Tenemos presencial los miércoles. Sí, pero ahí teníamos que votar todos a ver si queríamos hacerlo virtual. Ay, estaría re bueno. Yo porque no tengo que ir a la otra materia por eso. Es que creo que ya nadie tiene que ir, porque los que tenían que recuperar ya recuperamos. Buenísimo. ¿no? Podríamos hacer un grupo y meter a la profe. Y decirle que No, estamos todos de ahora acuerdo. que conectemos a la clase de ella, que más rato la tenemos, le podemos preguntar. Bien. Ok. Chao, chicas. Bueno, nos vemos entonces. ¿No queda nadie para rendir hoy? ¿Qué pasa, mi amor? Parece que No, no. nosotros en la otra clase, profe, rendimos. Bueno, dale, no hay problema. Yo sigo, yo en cuanto tenga termino con las mesas y les paso cualquier cosa. Nos vemos, cuídense. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias. Que estén bien.